y que no están comprometidos con ninguna cúpula offside. Offside. No, están comprometidos con el país serio. De acuerdo a la información de la OPEP, publicada en septiembre, la extracción de crudo en Venezuela se ubicaba en julio pasado en unos 742.000 barriles diarios. Hoy me encuentro en el estado Monaga, específicamente en PDVSA, porque hoy les quiero mostrar a ustedes la otra cara del petróleo aquí en Venezuela. ¿Qué hay detrás de las estrepitosas caídas de las exportaciones de petróleo? ¿Cómo era la petrolera venezolana ante la llegada del chavismo al poder? En una entrevista coincidida para un grupo de periodistas de medios estatales en la campaña de 2012, el presidente Hugo Chávez vaticinó que Venezuela en 2019 iba a estar produciendo 6 millones de barriles de petróleo por día. Esa fecha ya pasó y la producción venezolana no solamente es apenas una fracción de lo que avisoraba el presidente, sino que viene sufriendo un proceso de contracción incesante. De acuerdo a la información de la OPEP, publicada en septiembre, la extracción de crudo en Venezuela se ubicaba en julio pasado en unos 742.000 barriles diarios, poco más de la mitad de la cifra de 2018, 1.354.000, y a poco más de un tercio de la correspondiente a 2017, 1.900.000 barriles. La reducción ha sido más notable en las exportaciones, de donde el país solía obtener 9 de cada 10 dólares que ingresaba. De acuerdo a las cifras de la agencia Bloomberg, las ventas del petróleo venezolano cayeron el pasado septiembre a 495.000 barriles, que implica un retroceso hasta el año 1950, que en ese año se ubicaron 488.000 barriles. La caída de la producción de PDVSA no es una buena noticia para el país. Venezuela, que obtiene del petróleo el 96% de las divisas que paga por la importación de muchos de los bienes que consume, incluyendo la gran cantidad de alimentos. La situación luce aún más grande cuando se considera que una parte de esa producción debe destinarse al mercado interno y otra se envía a China y a Rusia para el pago de deudas. Hay un señor que se llama Carlos Mendoza Potella, que es un profesor universitario de aquí de Venezuela, experto en petróleo. Estima que el consumo interno debe estar produciéndose unos 300.000 barriles. Pero también destaca que es difícil saberlo con precisión debido a la opacidad en la información oficial, que también se dificulta conocer cuánto reciben Pekín y Moscú. Lo que sí se sabe es que el grueso de ingresos que recibe PDVSA a diario procede a sus exportaciones a Estados Unidos. Estas pasaron de 1.700.000 barriles a unos 610.000 barriles en 2017, según datos de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos. Aunque la EIA no ha subido las informaciones oficiales de las cifras finales de las exportaciones de Venezuela hacia Estados Unidos, se ubica en torno a los 500.000 barriles al día. Esa cifra era en el 2017. Esta caída de la producción de Venezuela acontece pese a que PDVSA durante los últimos 20 años la empresa ha anunciado numerosos planes para implementarla, incluso hasta 5 millones de barriles. Y para empeorar más aún las cosas, PDVSA fue sancionada por el gobierno de los Estados Unidos, que congeló sus activos, incluyendo Cisco, una filial de PDVSA en ese país. Las medidas fueron tomadas por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacer presión al presidente de aquí de Venezuela, Nicolás Maduro, para que permitiera la restauración de la democracia aquí en Venezuela, según sus palabras. La oposición acusa a Maduro de usurpar el poder y juramentó al presidente Juan Guaidó como presidente interino para que encabece el gobierno de transición y convoque nuevas elecciones. Washington reconoció rápidamente como presidente a Juan Guaidó, igual que otros países de Latinoamérica. Entonces el presidente Maduro rompió relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Mientras Rusia denunció la juramentación de Guaidó, lo tomaron como golpe de estado. Las sanciones también afectan la venta de crudos de Venezuela, pues el gobierno de Trump estableció que el dinero de esas operaciones será depositado en un fideicomiso que se pondrá a disposición de Guaidó o del próximo gobierno legítimo de Venezuela. Según las leyes de Estados Unidos, se prevé que estas medidas afectan fuertemente a PDVSA, cuyo estado actual, en palabras de Mendoza, es más que lamentable. Sus campos convencionales no han sido mantenidos y están en declive. Su producción está cayendo. No tenemos los recursos para incentivar una mayor producción en la faja, apuntó el economista.
pero como era la petrolera venezolana antes de la llegada del chavismo. PDVSA era como una anomalía porque era una empresa estatal bien administrada. Tenía metas ambiciosas y estaba internacionalizada. La estatal venezolana inició operaciones en enero de 1976 con un conglomerado que abarcaba las distintas empresas extranjeras cuyas estructuras se mantuvieron y se fueron fusionando. Es un proceso que solo a finales de 1997 terminó en la conformación de una única empresa. Las nuevas compañías mantuvieron las mismas formaciones de operaciones internas, así como los sistemas de balance y control, aunque la gran mayoría del personal en todos los niveles era venezolano. PDVSA operaba con los estándares y las prácticas de las grandes transnacionales del petróleo. Sus empleados obtenían salarios competitivos en relación a otros del país, sujetos a exigentes procesos de evaluación para poder ascender en la escala, conformado un sistema que ellos mismos dominaban con orgullo, con cierta pretensión de meritocracia. En los temas financieros, el Estado permitió que PDVSA mantenga sus ganancias después de impuestos para financiar sus inversiones, así como un 10% de su ingreso bruto. Y en los años siguientes la nacionalización petrolera venezolana se internacionalizó, adquiriendo refinerías en Alemania, Reino Unido, Suecia y Bélgica. Luego compró Cisgo, primero con 50% de sus acciones y unos años más tarde compró el resto, mejorando cada vez su posición en el mercado estadounidense. PDVSA terminó teniendo 8 grandes refinerías en Estados Unidos, con participación en oleoductos que atravesaban ese país, 36 terminales y 15.000 estaciones de gasolina abanderadas con la marca de Cisco. Eso nos permitió controlar un 10% del mercado de la gasolina más grande del mundo. Éramos capaces de llevar el petróleo venezolano desde nuestro subsuelo hasta el tanque de gasolina de los automóviles de los Estados Unidos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas, pozos, oleoductos, refinerías, tanqueros, terminales y estaciones de servicio. Todo era venezolano. Estas compras obedecían a ¿qué? Tras la nacionalización de petróleo venezolano, Venezuela no contaba con suficientes refinerías capaces para procesar su crudo, que tiene una gran carga de azufre y muchos residuos metálicos. PDVSA decidió buscar sus propios mercados tras las compras de refinerías. Pudo hacerlo en condiciones razonables porque muchas de estas instalaciones en el mundo se habían quedado sin crudo que procesar por los conflictos en Medio Oriente. En 1998 la compañía estaba inmersa mediante un proceso llamado apertura petrolera, mediante el cual buscaba aumentar la producción hasta los 5 millones de barriles diarios a través de un esquema de ganancias compartidas con compañías privadas. Ellos tenían la noción que PDVSA tenía que convertirse en una empresa de primer mundo, pero que lamentablemente estaba en un país del tercer mundo. Actuaban como si fuera una empresa privada que le discutía al Estado la propiedad de la renta. Los dólares de PDVSA son de la nación. Es ella la que decide si reinvertir en el petróleo o construye carretera o cualquier otra cosa. No puede ser PDVSA la que decida comprar una refinería en Alemania o en Estados Unidos. Esto tiene que ver con el hecho de que la explotación petrolera se realizaba en campos cerrados, una herencia de las transnacionales en los que vivían y trabajaban sus empleados con un nivel de vida superior al de las comunidades locales. Cuando Chávez llegó al poder en 1999 empezaron a haber fricciones entre él y la gerencia de la empresa de PDVSA, que esto le llevó a un gran choque en 2002. En febrero de ese año, el mandatario nombró como presidente de la empresa a Gastón Parra, un economista de izquierda especializado en petróleo, pero era visto como un outsider. La gerencia protestó también por el nombramiento de otros directivos que consideraban que habían sido designados no por sus méritos, sino por su simpatía con el gobierno. El 7 de abril, en una de las apariciones en la televisión de Chávez, despidió a 7 altos funcionarios de PDVSA y estaba haciendo sonar un silbato y decía que estaban offside, o sea, fuera de juego. ¡Están despedidos! Y que no están comprometidos con ninguna cúpula offside. Offside. No, están comprometidos con el país serio. Además de eso, amenazó a grandes gerentes. Alertó la llamada nómina mayor. Yo no tengo problemas a rasparlos a toditos.
En reacción a esa locución, trabajadores de PDVSA movilizaron, incluyendo la del 11 de abril de ese año, que culminó con un breve derrocamiento de Chávez, que duró menos de 48 horas. Chávez y PDVSA volverían a chocar en ese año, cuando la mayoría de los trabajadores de la empresa participaron en un paro que se extendió hasta enero de 2003 y que terminó con el despido de unos 20.000 de los 35.000 empleados que tenía la compañía. Estos episodios traerían consecuencias duraderas y serían una de las causas de la caída de la producción, la cual desde entonces nunca volvió a alcanzar los 3 millones de barriles. Otras medidas que contribuyeron al declive de PDVSA fueron la nacionalización de empresas contratistas y de servicios. PDVSA increíblemente se convirtió en una constructora de casas. Se convirtió en un instrumento de la política. Perdió su norte, que es explotar el recurso y sacarle el mejor provecho. Gracias al auge en los precios del petróleo que se vivió hasta el 2014, los efectos negativos de esta medida no eran evidentes para la población. Los recursos de PDVSA también fueron destinados a la llamada petrodiplomacia, mediante la cual el gobierno de Chávez usó los recursos del petróleo para forjar alianzas, vendiendo petróleo en condiciones preferenciales o haciendo proyectos conjuntos a numerosos países de la región. PDVSA destinó muchos recursos a programas sociales, por lo cual lo que llegó a la sociedad es muy poco y lo que se queda en las manos de los corruptos que hacen negocio es mucho. Aquí la corrupción es mayor que en otros tiempos, eso lo reconoce todo el mundo, hasta el propio gobierno. Hay varios presidentes, vicepresidentes, como 50 exgerentes de PDVSA que están presos. Todavía no han sido condenados, pero están por ahí. En enero de 2018, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que solicitará a Interpol la detención del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, por los delitos de peculado doloso y legitimación de capitales. Ramírez, quien rechaza estas acusaciones, fue durante el gobierno de Hugo Chávez ministro de Petróleo por 12 años y presidente de PDVSA por 10 años. Su frase es: PDVSA roja, rojita. Que la nueva PDVSA es roja, rojita, de arriba. En alusión al compromiso de la empresa con el proyecto político socialista de Chávez para identificar a los afectos al chavismo. En 2005 comenzaron estas iniciativas. Entonces se planificó que en 2012 iban a producir 5 millones de barriles diarios, pero cuando llegó esa fecha estábamos produciendo menos que en 2005. Lo grave es que se habían hecho las inversiones y no se había producido nada. Maduro anunció un nuevo plan para acabar con la corrupción y recuperar la producción petrolera de Venezuela hasta producir 5 millones de barriles día en 2025. Esto es robo descarado, dijo Manuel Quevedo, ministro de Petróleo de Venezuela, refiriéndose a las sanciones impuestas por los Estados Unidos a las exportaciones de petróleo venezolano. Barco que sale de puerto venezolano, el crudo que corresponde a los recursos de nuestro pueblo debe ser pagado antes de dejar el puerto, agregó Quevedo en un comunicado oficial por la Estatal de Petróleo de Venezuela, PDVSA, tras el anuncio de la Casa Blanca. Hice una investigación y encontré a un norteamericano que dijo: apunta que el venezolano quedará a disposición de Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente encargado del país y a quien el gobierno de Maduro acusa de intentar dar un golpe de estado. El anuncio de que le paguen por adelanto no funcionará. Prohíben las transacciones comerciales directas o indirectas con PDVSA y porque establece el requisito de que los fondos vayan a una cuenta sin acceso para Maduro. Además, debido a que PDVSA está en la lista negra de las empresas consideradas especial, esto complica las cosas para compradores sustitutos interesados en adquirir un precio menor. El petróleo venezolano que dejará de ingresar a Estados Unidos cerca de 500.000 barriles al día. Y mis amigos, así quedó inestable PDVSA y el petróleo de Venezuela. Díganme en los comentarios qué les pareció este video. Me tardé días para poder, ustedes vieron la información que tiene este video. Fueron varios días de investigación profunda. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido, espero que les haya gustado la historia de PDVSA. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en un próximo video, en un próximo viaje. Muchas gracias, mis aventureros. ¡Valeu!